Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro. Es un gusto estar con ustedes en otra emisión de este programa de Radio Voz Andina Internacional, el programa educativo de esta emisora. Esta noche conversaremos sobre un tema importante, otra investigación doctoral de nuestros doctorandos del área de educación, del programa de doctorandos doctoral del área de educación. El tema de hoy es técnicas activas para el desarrollo del pensamiento crítico. Continuamos en un tema importante que es ese, el pensamiento crítico precisamente. Y en ese sentido tenemos que el pensamiento crítico se refuerza desde el uso de técnicas de aprendizaje activo, contribuyendo a la autonomía, al trabajo colaborativo, y esto conduce a mejores resultados de aprendizaje. Las técnicas activas transforman a los estudiantes de la salud de participantes pasivos a participantes activos, fomentando el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la creatividad. Estos métodos promueven el desarrollo de habilidades y la consolidación de conocimientos, reforzando este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son estas técnicas activas para el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Cómo la criticidad se vincula con el aprendizaje? Estas, entre otras, son preguntas que serán respondidas en la noche de hoy, en el diálogo que tenemos con nuestro invitado, el médico Patricio Mena. ¿Quién es Patricio Mena? Es un doctorando, como les decía, en educación por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Él es además magíster en ciencias de la educación por la Universidad Católica. Es médico especialista en salud y seguridad ocupacional, con mención en salud ocupacional por la Católica también. Su formación académica se orienta a la intersección entre educación, ciencias de la salud y desarrollo de competencias en contextos de educación superior. Una intersección muy interesante. Se desempeña como docente de pregrado y tutor de trabajos de titulación de posgrado en la Facultad de Salud y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses y líneas de investigación se centran en estrategias de aprendizaje activo, desarrollo y evaluación de pensamiento crítico en educación superior y la innovación pedagógica en la formación de ciencias de la salud. Un gusto tenerte con nosotros, Patricio. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando al otro lado y pues muy agradecido de estar acá y poder vertir opiniones acerca de esta investigación que estoy realizando. Súper fantástico. De entrada yo mencioné un título, pero el título completo de tu investigación es más amplio. Mencioné también en mi intervención esa especificidad en salud. Por tu rama. ¿Cuál es el título completo de tu investigación y por qué escogiste del tema? Más allá de tus intereses investigativos, pues la definición del tema y del problema tiene su particularidad. Ok, bueno, el tema es técnicas activas de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de educación superior. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de la mera investigación que he venido realizando en este último tiempo durante el proceso doctoral, básicamente toda mi vida profesional la he pasado y la he vivido junto a lo referente a las técnicas activas. Desde el momento de mi graduación, bueno, antes de ser aún médico, me interesé mucho en ciertas estrategias que ya algunos docentes propios de mi carrera de pregrado ya brindaban, a pesar de que estoy hablando ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cerca de 18 o 20 años atrás estoy hablando, había docentes que ya tenían la idea y la noción de las técnicas activas, ¿no? Sin embargo, un gran porcentaje de los docentes que uno pues va pasando a través de la carrera de salud, en este caso la medicina, que es la que yo tuve la oportunidad de pasar en el pregrado, y principalmente en hospital, ¿no? Porque a nivel salón de clases, bueno, sí se ve un poquito del desarrollo de técnicas activas. Sin embargo, a nivel hospital existe todavía esa jerarquización, ¿no? Esa orientación del sentido del poder educativo, donde básicamente el docente expresa su verdad y esa es la única verdad.
Entonces, se trata de un aprendizaje más bien tradicional, un enfoque muy conductual, donde pues no existe ese apego a las técnicas activas. Así que pues desde ya mis inicios dentro de la carrera como en pregrado, como ya la carrera de profesional de medicina, fui viendo pues esas brechas que existían en el aprendizaje. En tal sentido, bueno, después de ya de mi graduación empecé pues a brindar ya los respectivos cuidados al paciente, la gestión del cuidado, y a la par también me encargaba de brindar también soporte en ciertas instituciones de educación superior y también instituciones educativas de nivel primario y secundario. Y pues al haber observado esas brechas que existían en la educación, pues justamente es que me empecé a involucrar con las técnicas activas de manera muy empírica, ¿no? Al inicio de una manera muy empírica, más no hacía pues algún tipo de investigación, ni mucho menos, hasta que llegó el momento de mi primer título, ¿no? Que fue el diplomado en educación superior en ciencias de la salud. Ahí tuve la oportunidad de conocer un docente que justamente hacía también técnicas activas y elaboré una tesina, ¿no? Que fue un acercamiento a la investigación en torno a esto, ¿no? Y después en lo que refiere ya la maestría, ahí también ya tuve la oportunidad de trabajar ya con las técnicas activas ya a profundidad. En ese momento pues yo brindaba soporte, era médico del departamento médico de la unidad educativa Sebastián de Benalcázar. Entonces, bueno, lo que antes se le conocía como el Colegio Benalcázar. Y con los chicos, principalmente del nivel secundario, tuve la oportunidad de elaborar la tesis de la maestría, justamente con la aplicación de técnicas activas, pero enfocadas no como ahora al desarrollo del pensamiento crítico, sino más bien enfocadas a generar conciencia en lo que es la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, las técnicas activas estuvieron presentes. De posterior a esto, pues ya en mi carrera profesional, ya como docente, ese interés que siempre hubo de las técnicas activas, ya lo apliqué a nivel de pregrado y también ahora en posgrado en la institución que hoy me desempeño, que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y bueno, ese ha sido mi interés. Creo que más allá del 1 o 2 años que estamos ya investigando estos temas en el doctorado, yo podría decir que me he visto muy involucrado con las técnicas activas principalmente desde el año 2007, 2008 aproximadamente. Entonces ya es un bagaje de tiempo bastante interesante que he venido trabajando. Ahora, acá en la Andina sí le conseguí un norte, ¿no? Ya acá, pues, ese fue, creo, el aporte importante que tuve con la Universidad Andina, porque previamente había hecho una investigación acerca de las técnicas activas y cómo influyen en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. Sin embargo, acá con el involucramiento con los excelentes docentes que acá tenemos, como también con los compañeros que también son de excelente calidad, ya tuve la oportunidad de definir el norte para el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, las técnicas activas involucrado teórica y prácticamente desde el año 2007 y básicamente hace unos 2 años ya con el pensamiento crítico propiamente dicho en la Universidad Andina. Fantástico esta genealogía, digamos, de tu proceso investigativo y qué bueno que las concreciones también se estén dando en una investigación profunda. El doctorado no es más que eso, es una investigación profunda sobre un tema. Y precisamente desde el enfoque académico, lo teórico conceptual es esencial. Hay un concepto clave de tu investigación, el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico es una motivación que el estudiante que se forma principalmente en las ramas de la salud, quiero pues enfocarme en las ramas de la salud porque justamente en eso está enfocado el proyecto investigativo. El profesional de la salud, como mencioné hace un momento, tiene pues esa visión, ¿no?, de respetar las decisiones del superior. Entonces, cuando por ejemplo, un médico tratante da una orden, por ejemplo, a una profesional de enfermería, regularmente se maneja como jerarquías de, podríamos decir, de tipo castrense, ¿no? Es decir, lo que mi mayor diga, pues el soldado tiene que cumplirlo.
Sin embargo, los profesionales de la salud vamos un poquito más allá, ¿no? Porque las decisiones que tomemos o dejemos de tomar son decisiones que pues pueden influir significativamente en el cuidado del paciente. Es de ahí pues la necesidad de pues que se forme el pensamiento crítico del estudiante, es decir, que ahora sí voy después de haber hecho esta breve introducción, ahora sí, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad del estudiante de tomar una decisión en base a una reflexión. Y en el caso de las ciencias de la salud, esta reflexión debe ir desde lo teórico y desde lo práctico. Porque hay que recordar que el estudiante o el profesional de la salud que ya se encuentra atendiendo pacientes es un estudiante que ha pasado por las ramas teóricas como también prácticas. Es decir, tiene los dos constructos del conocimiento que le permiten tomar decisiones frente a una persona y frente a la gestión del cuidado de ese individuo. Es decir, este bagaje de conocimientos es lo que le va a permitir al estudiante construir decisiones reflexivas en base a todo ese constructo teórico y práctico para que críticamente se tome una decisión adecuada para que el paciente pues, tenga una correcta evolución en el desarrollo de su patología o también de su proceso de salud-enfermedad. Uh-huh. Es muy interesante lo que tú planteas porque tu conceptualización la vinculas ya con tu práctica profesional. Y hace un momento mencionabas que hay una estructura de salud con jerarquías. El médico, que será, imagínate, médico jefe, médico tratante, médico internista, médico externo, estudiante de medicina, de apoyo, etcétera. Y el programa pasado conversábamos con Carlos Castro, que también trabaja pensamiento crítico, con el compañero tuyo el doctorado, en la policía, que es una estructura también jerárquica. Entonces, como que hay una coincidencia del sentido de criticidad en estructura jerárquica y en institución, con sus normas. Quizás acá también hay un sentido particular que es la salud, ¿no? Las decisiones. Uh-huh. Yo como médico creo que es esto. Hablemos de una emergencia. Pero el jefe te dice no, quizás no. ¿Cómo se plantea en este campo esa tensión entre institución, disciplina, jerarquía versus criticidad? ¿Cómo lo enfocas tú? Porque no es de decir, bueno, yo hago esto porque lo considero, sabiendo que después te vienen quizás sanciones. Claro que sí. Bueno, efectivamente, en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de pregrado principalmente, que son los estudiantes que todavía están teniendo este primer acercamiento en las ramas de la salud, lo que se procura y se pretende es crear, pues primero, quiero hablar del pensamiento crítico desde el modelo de Watson y Glasser. Watson y Glasser propone 5 niveles del conocimiento crítico, del pensamiento crítico, que va desde el más inferior al más superior. ¿Okay? El primero de ellos es la inferencia, es decir, el estudiante, y eso es como yo voy trabajando en ese andamiaje, ¿no? Vamos trabajando con el estudiante principalmente de los primeros niveles, vamos trabajando con el tema de la inferencia, es decir, el estudiante va sacando conclusiones propias de lo que vamos abordando en clase, ¿no? Entonces es todo esto marcado en las técnicas activas que ya lo hablaremos más adelante. Después de la inferencia viene la deducción del estudiante, es decir, bueno, ya tenemos una idea pues superficial de lo que ha sucedido con la inferencia y después empieza a deducir. Bueno, se empieza a preguntar si es que ese primer momento me está generando un planteamiento de una decisión fundamentada. Después de esto ya viene pues la interpretación. Entonces el estudiante ya va un peldaño más allá, ¿no? Es decir, en la interpretación ya interpreta si es que eso que pensó que pues era sí o no, ya está interpretando si ese sí va a generar una situación de riesgo, por ejemplo, el paciente. Después viene ya pues el estudiante que ya genera un argumento, es decir, un nivel más avanzado, hasta que finalmente llega a la conclusión.
Entonces, en los primeros niveles, pues generalmente se trabaja mucho con los primeros dos niveles del modelo de Watson y Glasser. Y en los siguientes niveles, estamos hablando de los años que se va estudiando dependiendo de la carrera. Por ejemplo, enfermería tiene 9 semestres, estamos hablando de la mitad más o menos en el quinto. Se va trabajando también con estos estudiantes ya a los niveles más elevados del pensamiento de Watson y Glasser. Y bueno, y a más aún con los estudiantes ya de posgrado, que ya son profesionales, ya se trabaja en el más alto nivel, que es el obtener las conclusiones. Entonces, más allá de que esto genere pues un tema de oposición, en el momento que los estudiantes lleguen como profesionales o tal vez como practicantes a hospital y que exista una confrontación de facto con los médicos especialistas, tratantes o con los superiores que se encuentran en hospital, ellos son formados en la idea de la reflexión. Es decir, nosotros pensamos mucho en ese diálogo que debe haber con el profesional. Es decir, pongamos un ejemplo. Si tengo una enfermera que está pues trabajando muchos X años en un hospital, coloca pues una adrenalina, un medicamento, una enterogermina. Le coloca por equivocación, por sueño, por alguna cosa, la enfermera le coloca en el cárdex de su paciente, le coloca pues que la medicación tiene que ser por vía intravenosa. Bueno, es una equivocación que tiene la enfermera en ese momento. Entonces, reflexivamente desde el diálogo, el estudiante está formado no para confrontar, no para decirle, bueno, usted está mal, yo estoy bien y esto se hace así, sino confrontar desde la reflexión, desde el pensamiento crítico, indicarle, bueno, la literatura, la teoría dice esto. La teoría dice que la enterogermina no se lo coloca por vía intravenosa, se lo coloca por la vía oral. Entonces se le hace ver al profesional. Es decir, a través del diálogo reflexivo se consigue que no exista confrontación, sino más bien un manejo mutuo de aprendizaje. Entonces, nosotros siempre vamos formándoles en ese sentido para que haya respeto y si hay que corregir algo, sea en ese marco justamente del respeto, pero siempre primando la gestión del cuidado del paciente en base a la toma de decisiones reflexivas. Fantástico lo que cuentas. Es estos pasos, ¿no? Estos pasos que son un proceso formativo también para los médicos, futuros médicos, que entran en una estructura, necesariamente, a menos que seas siempre un dueño de tu consultorio, que no es así, y aún así. En este espacio de hoy, conversando sobre técnicas activas y pensamiento crítico con nuestro estudiante de doctorado, el doctor en medicina, Patricio Mena. Y precisamente antes de ir al corte conversábamos de eso. ¿Cuál es la organización teórica metodológica de tu investigación? Watson y Glasser son parte de la teoría esencial con la que trabajas tu investigación doctoral. ¿Es un enfoque positivista? ¿Es un enfoque crítico? Además, pensamiento crítico puede ser tratado desde un enfoque funcional también, por supuesto, pero tú tienes la palabra. Bueno, desde el punto de vista teórico, básicamente, como mencionamos hace un momento, el pensamiento crítico está basado en la teoría de Watson y Glasser. Un poquito yendo ya a lo teórico, en cambio, en el tema de las técnicas activas de aprendizaje, mucho baso la teoría del constructivismo, ¿no? Donde básicamente, y quiero acotar una palabra que hace un momento mencionaba, ¿no? Que es el andamiaje. Bueno, el andamiaje desde el punto de vista del constructivismo se entiende como el docente va a preparar el camino para que el estudiante lo vaya pues incursionando. Es decir, forma el camino para que el estudiante vaya creando sus propios aprendizajes de manera activa. ¿Por qué digo de manera activa? En el aprendizaje tradicional, el aprendizaje es muy pasivo, ¿no? Donde básicamente el estudiante recibe el conocimiento del docente y simplemente lo interioriza. El constructivismo formulado por autores, ¿no? Como es el caso de Vygotsky, de Piaget y algunos autores que nombro también en mi investigación, como es el caso de Merisau, entre otros,
mencionan que pues el constructivismo se centra en el estudiante, es decir, pasa el estudiante de ser un ente enteramente pasivo a un ente activo de su conocimiento, de su desarrollo, de su pensamiento, en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el docente no es que va a jugar un rol secundario, muy por el contrario, sigue siendo un rol primario, un rol principal. Sin embargo, el docente ya no es ese individuo que genera y vierte el conocimiento en el estudiante, sino más bien genera un camino, un andamiaje para que el estudiante vaya desarrollándose propiamente y activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de ahí pues nace ya las técnicas activas, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la palabra activo. Entonces, el constructivismo exige eso, que existan técnicas activas que son justamente los andamios que genera el docente para que el estudiante continúe en ese camino, en esa trayectoria de manera formidable y activa. Eso pues desde el punto de vista teórico de la investigación. Desde el punto de vista metodológico también, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, la investigación que pues estoy planteando es una investigación mixta, ¿no? Es mixta, secuencial, exploratoria. Un poquito una anécdota, ¿no? Siempre he estado involucrado en el enfoque cuantitativo. Todas las investigaciones que he ejecutado individualmente siempre han estado enfocadas valga la redundancia, en el enfoque cuantitativo. Sin embargo, hoy por hoy, pues me ha llamado mucha la atención aquí en el doctorado principalmente, hablar también del enfoque cualitativo, que me parece un enfoque también bien interesante. Y bueno, fue esa también la decisión de que metodológicamente el estudio tenga un enfoque mixto, secuencial, exploratorio. ¿Por qué secuencial exploratorio? Porque lo primero que se va a hacer, bueno, y aquí lo primero que se va a hacer en el estudio es obtener datos cuantitativos de los estudiantes en torno a esta temática. Y después, posterior a esto, aquí viene lo secuencial, va a ser pues la parte de el enfoque cualitativo, al obtener las percepciones de los estudiantes y de esta manera poder profundizar en la investigación y en el sentir de los estudiantes. Se va a realizar también con un diseño cuasi experimental, es decir, va a haber de intermedio una intervención para que los estudiantes pues puedan ser intervenidos con este modelo de técnicas activas y después poder obtener todos esos resultados que pues en estudios previos ya se han obtenido en pilotajes algunos resultados positivos, ¿no? Hace un momento también mencionaba el tema de Carlos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con Carlos en una prueba piloto que lo hicimos en el doctorado con los estudiantes de criminalística de la policía. Tuvimos la oportunidad de publicar ya un artículo en una revista científica. Y bueno, sí, con Carlos conseguimos unos resultados bien interesantes, donde básicamente se afirmaron que pues las técnicas activas de aprendizaje, y en el caso de Carlos también la evaluación activa, permitió que los estudiantes de criminalística tengan un desarrollo de pensamiento crítico adecuado frente a la intervención que realizamos. Entonces tenemos en común con Carlos, tenemos ese estudio, esa prueba piloto que nos está sirviendo de mucho para tener una visión bien clara de nuestras investigaciones ya propias. Fantástico, es un proceso ya colaborativo importante. Y ahora nos has dado un enfoque teórico, metodológico también, pero ¿tu trabajo es meramente teórico o es un trabajo empírico que se realiza en una institución educativa, que se realiza en el entorno amplio del pensamiento crítico desde, qué sé yo, de un universo de universidades amplio? ¿Cómo es el trabajo tuyo? ¿Trabajas con planteles o cómo planteas generar la información? Ok, sí, es muy práctico, estamos muy enfocados en el positivismo, ¿no? Voy a trabajar con los estudiantes de la Facultad de Salud y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica, básicamente en los estudiantes de la entrada 1.
¿Cuál es la entrada 1? Básicamente son las carreras de fisioterapia, de dietética y nutrición, de laboratorio clínico, de psicología y de enfermería. Entonces, básicamente son los estudiantes de la entrada 1 de la Facultad de Salud y Bienestar. Bueno, actualmente en la Universidad Católica, pues y un agradecimiento, por supuesto, a las autoridades de la universidad. El señor rector de la Universidad Andina tuvo pues también me facilitó también mucho desde ese sentido un documento donde tenía pues la aprobación ya del programa de investigación que yo he planteado. Eso me ayudó de muchísimo. Fue pues dirigido una carta al señor rector de la Universidad Católica, y las autoridades también de la Universidad Católica pues han colocado su visto bueno en lo que refiere la carta de interés institucional para poder trabajar dentro de la universidad. Bueno, actualmente estoy trabajando ya con el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la universidad, que es el siguiente paso. Estoy trabajando en este momento ya en la validación de este organismo que es de la Universidad Católica. Entonces, yo quiero brindar, pues aprovechando este espacio, también un agradecimiento tanto al señor rector de la Universidad Andina como también al señor rector de la Universidad Católica, y por supuesto también a los profesores que nos han ido formando en la Universidad Andina, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a trabajar en la Facultad de Salud y Bienestar. Una vez que se obtenga ya la validación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la entrada 1, específicamente en el primer nivel de la entrada 1 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ese sería el escenario en el cual me voy a desenvolver. Va a haber una intervención, vamos a tener un grupo control y un grupo experimental, donde pues básicamente el grupo experimental tendrá la intervención en la cual pues se fundamentarán los resultados que metodológicamente se los explicó anteriormente. Muy bien, ¿cuántos alumnos estamos hablando de este grupo de la Facultad de Salud y Bienestar? Aproximadamente estamos hablando de más o menos aproximadamente entre 450 a 500 estudiantes del primer nivel de la Facultad de Salud y Bienestar. Se lo realizaría más o menos en dos momentos. Son dos periodos académicos, ¿no? El primer periodo académico generalmente se lo gestiona de la siguiente manera. Por ejemplo, el 2026, ¿no? El 2026 tiene el 2026-1 y el 2026-2. El 2026-2, que es el segundo momento del año, generalmente hay un promedio de unos 450 a 500 estudiantes. Y en el periodo 1, más o menos son unos 350 estudiantes. Entonces estamos hablando más o menos de un cuerpo, de un universo de unos 700 a 900 estudiantes dependiendo de la matrícula, ¿no? Entonces, más o menos ese sería los individuos, los sujetos de estudio que estaríamos trabajando en esta intervención. Como universo, no universo. De ahí una muestra. No, universo total. Universo total. Ajá. Una investigación retadora, sí, para decir algo. Y pues bien, ahora... como conocemos, hay otros conceptos implicados dentro de las teorías de que tú planteas. Hay, en este caso, dos vinculadas, ¿no? Dos teorías, una desde pensamiento crítico y la otra desde técnicas activas. Y hay conceptos, hay factores, hay categorías, hay hipótesis a trabajarse. ¿Cuáles son los objetivos de tu investigación? Perfecto. Bueno, el objetivo general, pues, básicamente es analizar la influencia del uso de técnicas activas de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de educación superior en las áreas de enfermería, fisioterapia, psicología, laboratorio clínico, dietética y nutrición. Ese es el objetivo general. De este objetivo general, pues, básicamente se esbozan tres objetivos específicos. El primero de ellos actualmente ya lo estoy trabajando y pues envío también un saludo a mi tutor. Quiero aprovechar la oportunidad, el doctor Diego Raza Carrillo, que pues con él estoy trabajando ya pues
de cajón en este tiempo. Hemos estado trabajando ya el tema de establecer, que este sería el primer objetivo específico, ¿no? Que es establecer los componentes y las características que debe tener una intervención adecuada basada en técnicas activas de aprendizaje. Entonces, bueno, actualmente estoy en la realización y en la revisión con el profesor Diego. Estoy realizando pues un metaanálisis acerca de los componentes y características de las técnicas activas basadas en el Learning by Doing. Entonces, estamos haciendo este metaanálisis, lo estoy realizando este metaanálisis que me lo está revisando el profe Diego, y por el otro lado, ya en la monografía, que también es parte del proceso doctoral, estoy realizando también una revisión sistemática de la literatura, pero en esta ocasión específica, una manera más amplia más bien, de las técnicas activas de aprendizaje. Entonces, por un lado, estamos ya cumpliendo con ese primer objetivo. Entonces, ese es el primer objetivo, que es el establecer los componentes y características de una intervención adecuada. De ahí el segundo componente, el segundo objetivo específico es determinar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de educación superior a partir de la implementación de técnicas activas de aprendizaje en las ramas de salud. Y finalmente, el último objetivo específico es evaluar la experiencia de los estudiantes y docentes de educación superior en salud sobre el desarrollo del pensamiento crítico a partir de las técnicas activas de aprendizaje mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información complementarios. Usted está escuchando el programa Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversamos sobre técnicas activas y pensamiento crítico, la investigación doctoral que realiza el doctor Patricio Mena. Y antes de ir al corte, Patricio, pues hablábamos de que hay factores además de el pensamiento crítico como concepto, las técnicas activas como técnicas y también como conceptualización que se puede hacer. ¿Y cuáles son estos factores que estudias en tu trabajo o que has visto desde tu experiencia? Porque esto lo vienes trabajando desde hace un buen rato. ¿Qué factores determinan estos o que se vinculan dentro de un marco conceptual para la construcción de tu trabajo investigativo? Ok, bueno, quisiera partir primero por poder definir cuáles son las variables del estudio, ¿no? Hemos hablado mucho de lo que es las técnicas activas y también hemos hablado de lo que es el desarrollo del pensamiento crítico. Quiero pues basarme en dos conceptos, metodológicamente hablando, que es la variable dependiente y la variable independiente. En tal sentido, pues en mi investigación, la variable pues independiente va a ser pues las técnicas activas de aprendizaje. Esta es la variable independiente, que va a influir, pues eso es lo que se esperaría, que influya significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Es decir, el pensamiento crítico se constituiría en la variable dependiente, ¿sí? En tal sentido, pues en torno a esto, pues en el protocolo de la investigación, como también en las investigaciones previas que han servido de un acercamiento de prueba piloto, básicamente he definido pues los dos conceptos, ¿no? La variable, primero la variable independiente, que pues básicamente es las técnicas activas de aprendizaje, donde básicamente he definido 4 dimensiones o 4 categorías, se lo podría mencionar, ¿no? Bueno, primero una definición conceptual, ¿no? Según Red y colaboradores, las técnicas activas de aprendizaje activo, pues, permite a los estudiantes convertirse en participantes activos de su propio conocimiento, promoviendo habilidades como el trabajo en equipo, la comprensión de la ciencia y la tecnología. A partir de este dato conceptual, que pues es, bueno, en este momento lo he realizado muy sucintamente, muy resumido, pues básicamente se nacen de 4 dimensiones, ¿no? La primera de ellas, que son participantes activos; la segunda, que es trabajo en equipo; la tercera, autonomía; y la última, la autorregulación. Siendo que pues los participantes activos se constituyen en un concepto fundamental de lo que habíamos hablado de las teorizantes previamente mencionadas, ¿no? Que es el constructivismo, donde el participante, el estudiante, se convierte en un individuo activo de su propio conocimiento. El trabajo en equipo,
Y esto es fundamental, principalmente en las ramas de la salud, ¿no? Porque hay que recordar que las decisiones generalmente en salud no se las toman en individual. Siempre vamos a tener pues la intervención de un equipo multidisciplinario. Por tanto, esto se constituye en un componente, un referente fundamental dentro de la investigación. La autonomía para tomar decisiones autónomas y reflexivas. Y finalmente la autorregulación de nuestro propio conocimiento. Esas son pues las dimensiones desde el modelo conceptual de las técnicas activas. Ahora, tenemos por el otro lado que es la variable dependiente, es decir, el pensamiento crítico, que aquí tiene que ver los cinco momentos que mencionábamos hace un momento del modelo de Watson y Glasser, es decir, la dimensión inferencia, la dimensión reconocimiento de suposiciones, la dimensión deducir, la dimensión interpretar y finalmente evaluar el argumento. Es decir, el individuo, el sujeto de estudio, el estudiante va desarrollando cada uno de estos niveles que los hemos categorizado a manera de dimensiones en cada uno de los constructos educativos que se van generando con el estudiante o que se generarán con el estudiante durante la intervención de la investigación. Fantástico. Ahí tenemos un poco más de desarrollos, queridos radioescuchas, de esta relación primero. Es cuantitativo, un relacionamiento de variables como un punto de partida, ¿no? Y ¿cómo tú ves tu estudio, tu práctica de pensamiento crítico entre la realidad y la perspectiva, entre, qué sé yo, las normativas disciplinarias particulares, en tu caso desde la medicina y la salud, y lo esperado? ¿Cómo hay esta brecha? Generalmente hay una brecha entre lo que debería ser y lo que está en los papeles, lo que es la práctica y lo que quisiéramos que fuera para vincularlas. ¿Cómo ves aquello? Ok, bueno, desde lo normativo, hay que nombrar, pues, más allá de lo normativo, lo curricular, ¿no? Desde el punto de vista del currículo, efectivamente, ¿no? El papel, está escrito, que el estudiante debe pues generar su aprendizaje a través de las técnicas activas de aprendizaje y pues formular el desarrollo de su pensamiento crítico. Es decir, en el texto, en el currículo, está pues escrito. Sin embargo, ya desde la práctica, pues ya profesional, a pesar de que a nivel curricular se encuentra pues declarado, muchas veces eso no se ve en la práctica. Es así que pues este estudio pues tiene la finalidad de ir identificando cuáles son pues justamente esas brechas entre lo normativo y lo práctico, para que el aporte significativo que pueda dar el estudio pues es brindar pues ciertos aspectos o ciertos parámetros que a nivel curricular pueden ser modificados para que el docente y pues principalmente el docente, que a veces hay esa oposición frente al abordar nuevos tipos de modelos educativos, pues tenga ese acercamiento para que el docente principalmente tenga pues la capacidad de poder abordar las técnicas activas para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces justamente es esa brecha que se ha identificado ya desde el punto de vista experiencial, ¿no? Es decir, se ha identificado que aunque esté escrito a nivel curricular en lo normativo, no se cumple en lo práctico. Entonces quiero identificar pues todas estas brechas y brindar pues un aporte desde la investigación para que pues no solamente la Universidad Católica, bueno, que aquí he tenido unas gratas experiencias porque muchos docentes sí cumplen con esta parte, pero todavía hay esa oposición, ¿no? No solo en la Universidad Católica, sino en muchas universidades. Es a nivel general, ¿no? Este modelo también pretendería pues replicarse en otras instituciones que tengan similares condiciones para que el principal pues beneficiario sea el estudiante y posteriormente el paciente, que es a quien nos vamos a deber finalmente. Fantástico. Esto va como que solventando o consolidando dos momentos claves para ir articulando una mejor práctica, sin duda, una mejor práctica profesional. Y ahora, ¿cómo ves tú en perspectiva? Hay mucho cuando hacemos una investigación profunda, doctoral,
tenemos también cifradas esperanzas o transformadoras o interpretativas o emancipadoras incluso. ¿Cómo ves que los resultados de tu investigación incidirán en mejoras en la educación superior, en tu caso, en la práctica profesional médica, en ambas, en los procesos pedagógicos? No sé, ¿cómo ves todo esto? Bueno, yo lo veo con mucho positivismo, realmente lo veo con mucho entusiasmo. No desde ahora nada más, sino ya desde hace mucho tiempo, ¿no? En las instituciones educativas, no solamente en la que actualmente trabajo, sino en otras instituciones educativas ya he tenido la oportunidad de trabajar con estas técnicas, y no solamente con los estudiantes, sino posteriormente también con los docentes. Y bueno, ha habido, podría hablar ya desde experiencias previas, y acá pues en la Católica también estoy seguro que eso va a suceder así. Aquí hay muchos, en la universidad donde yo me desempeño, existe pues muchos estudiantes, docentes de gran calidad que ya utilizan esto, ¿no? Ya la mayoría lo utilizan, de hecho, pero sí pretendo, así como todo es perfectible en la vida, porque así es el ser humano, va mejorando, procurar generar pues ciertos aspectos en resultados propiamente dicho, para que esos sean aplicables, y que tal vez esos docentes que ya aplican estas técnicas tengan un mejor norte para poder conseguir resultados más significativos en el estudiante. Es decir, ese aprendizaje significativo que vaya enfocado en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? Vuelvo a reiterar, pues en la Universidad Católica ya nos manejamos mucho con este tema. De hecho, los sílabos que nosotros manejamos, las estrategias pedagógicas tienen que ver mucho con las técnicas activas. Sin embargo, pues hay que darle, pues yo creo que un pincelazo que tal vez nos ayude a resaltar investigativamente ciertos resultados y cosas que se pueden mejorar, ¿no? Eso en la universidad que me desempeño, y eso posteriormente también tengo ese positivismo de que tal vez esto pueda ser replicado en otras universidades, para que también los estudiantes puedan tener pues conjuntamente con sus docentes procesos formativos de alta calidad y de mejora continua. Muy bien, mi querido Patricio, estamos llegando casi a la final de este diálogo, de esta conversación sobre un tema tan importante como es técnicas activas y pensamiento crítico. Algo que quisiera referirte que no ha estado en sí en este diálogo, algo que quisieras subrayar, algo que quisieras ampliar desde tu investigación o de manera general desde el proceso del pensamiento crítico y las técnicas activas de aprendizaje. Bueno, algo que quisiera pues resaltar es no tenerle miedo al cambio, ¿no? Algo que siempre les menciono a mis estudiantes o a algún colega en algún momento, siempre los cambios pues generan un poco de incertidumbre, ¿no? Yo creo que la incertidumbre es algo que maneja el género humano desde los inicios de la humanidad. Y pues esa incertidumbre a veces es lo que no nos permite seguir adelante y probar con nuevas metodologías desde el punto de vista, en este caso, de la educación, ¿no? Pues un poquito tratar de llamar a la reflexión tanto de estudiantes, no solamente de docentes, ¿no? Porque los estudiantes también muy acostumbrados a que solo el docente hable y ellos copian y yo doy luego la prueba y... ¿no? También los estudiantes, tanto estudiantes y docentes, debemos ponernos de cara al cambio y no tener miedo al cambio y esa incertidumbre que puede generar. Pues tomar como se dice coloquialmente, al toro por los cuernos y pues considerar que el cambio muchas veces puede ayudarnos con mejoras significativas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, e invitar a esas personas que no tengan miedo al cambio y que dejen de lado la incertidumbre y poder seguir adelante con nuevas técnicas que pueden ayudarnos en mejoras significativas. Han escuchado, queridos radioescuchas, esta perspectiva, esta invitación al cambio, esta invitación a también aventurarse por la necesidad permanente de actualizar temas, de reconfigurar, de calibrar prácticas que tenemos. Un gusto verdaderamente estar con Patricio, un tema verdaderamente interesante, además necesario
el sector salud es un sector que nos compete a todos, porque todos tenemos como seres humanos necesidades de la salud. Tarde o temprano las hemos tenido o las tendremos después. Les agradezco mucho a todos ustedes también, queridos radioescuchas, por estar cada jueves acompañándonos en estos diálogos educativos. Un agradecimiento a Tito Chela, quien nos apoya en la producción de este Rompe el Muro, de este programa 165 ya de Rompe el Muro. Les espero el otro jueves para otro diálogo sobre la educación y la sociedad. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría para todos y todas. Buenas noches.